Hola, bienvenidos a Cálculo Multivariado. En esta ocasión vamos a abordar el tema de las derivadas parciales de funciones de dos variables. Fíjense que vamos a utilizar la definición normal de derivada porque cada una de estas integrales parciales son con respecto de cada variable, con respecto de la variable x y con respecto de la variable y. Fíjense que cuando se aplica la definición con respecto de la variable x, pues hay el desplazamiento en x y y se queda como constante y así se puede aplicar la definición normal. Y lo mismo pasa cuando se deriva en función de la variable sufre un desplazamiento y x se considera como si fuera constante. Bajo esta noción de, de la definición de derivadas parciales, pues hay una nomenclatura. Recuerden que la función normal de una función de dos variables es representada de esta forma, f de x, y también pues puede ser esto igual al valor de z. Z equivale a f de x, pues se lo puede poner de estas dos formas. La nomenclatura para las derivadas parciales es la siguiente. Si es con respecto de x, sería la derivada parcial de f con respecto de x de esta función de aquí, de la función. Fíjense que hay otra nomenclatura, esta nomenclatura de aquí que significa la derivada parcial de la función de f de x, de la función grande, con respecto de x. También se puede escribir así, un poco más simplificada, la derivada parcial de f de x, o también se puede escribir así la derivada parcial de z con respecto de x, que significa lo mismo. Fíjense, hay varias formas de nosotros poder encontrar en la serie de textos este tipo de derivadas. Y fíjense, la derivada parcial de y, de la función f de x, y, también puede ser escrita como la derivada parcial de la función con respecto de la variable y. También puede ser escrita así, f sub y también finalmente puede ser escrita la derivada parcial de la función z, que es toda la función f de x, y con respecto de x. Fíjense, todo este tipo de nomenclaturas las podemos encontrar en los textos. eh, Todas son equivalentes. Y fíjense que pues podemos poner algún ejemplo ahora para poder nosotros encontrar las derivadas parciales tanto con respecto de x como también con respecto de y. Fíjense, aquí tenemos lo siguiente, tenemos la derivada, la función, vamos a poner un par de ejemplos, f de x, y es igual a x al cuadrado más 3xy al cuadrado más, podemos poner e a la y. Fíjense, muy importante. Y vamos a encontrar tanto la derivada parcial con respecto de x y también la derivada parcial con respecto de y. Fíjense, tenemos lo siguiente. La derivada parcial sería la derivada parcial de, en este caso, pongámosle así, de z, que es la función. Esto se puede reemplazar con z con respecto de x, o sea, ¿qué es lo que sucede según la definición? Se deriva normalmente la incógnita o la variable la cual está con respecto de. O sea, en este caso, la variable que se va a derivar normalmente es x, por lo tanto y se va a convertir en una constante. O sea que la derivada parcial de esta función de dos variables con respecto de x sería 2x, que estamos derivando normalmente aplicando aquí una regla de la cadena, ¿no? 2x por la derivada del interno, que es 1, quedaría ahí. Aquí vamos a derivar esta función, y esta función es 3x y al cuadrado, donde 3y al cuadrado sería constante, y solo derivo x, y la derivada de x es 1, o sea, nos quedaría 3y al cuadrado. Y esto es una constante, e a la y es una constante, sería 0. Esta sería la derivada parcial de z con respecto de x, o sea, o también podríamos llamarlo la derivada parcial de la función
de la función, de toda la función, miren, x, y, pero con respecto de x. También es otra forma de denotarlo. Ahora vamos a sacar la derivada parcial de z con respecto de y, donde y tendríamos que derivar normalmente y x, la variable x se convierte en constante. O sea que la derivada de una constante es 0. Aquí nos quedaría que 3x sería como un coeficiente, entonces solo derivamos y al cuadrado, que sería 2y. Entonces por 3 sería 6x por y. Y finalmente la derivada de e elevado a la y, que es e elevado a la y. Por el logaritmo natural de e, que es 1. Entonces prácticamente estas dos serían las derivadas de estas funciones. Vamos con otro ejemplo para dejar consolidado esta situación. Por ejemplo, tenemos g de x, y, que esto es igual a seno de x, y, más el logaritmo natural de y más x. Vamos a empezar haciendo la derivada parcial de la función g, x, y con respecto de x. O sea, quiere decir que vamos a derivar la variable x y y se convertiría en constante. Entonces, la derivada de seno de x, y sería igual al coseno de x, y por la derivada de su argumento. Pero la derivada de su argumento, aquí tenemos x, y, donde vamos a derivar solamente x y nos quedaría como y como una constante. Aquí, con respecto a x, esta logaritmo de y se hace 0 y más la derivada de x, que sería 1. Fíjense, aquí está la derivada parcial de la función g de x, y con respecto de x. Y ahora vamos a sacar la derivada parcial de g de x, y con respecto de y. Con respecto de y sería lo contrario, pues tendríamos que derivar y x se convierte en constante, o sea que la derivada del seno sería coseno de x, y la derivada, aquí hay que derivar y, entonces nos quedaría x multiplicando por x, ya que la derivada de su argumento sería x, más la derivada del logaritmo de y sería la derivada de la función, que sería 1 sobre y la derivada de x, que es una constante, quedaría 0. Entonces ya están derivadas las dos funciones con respecto de sus variables correspondientes parcialmente. En un próximo video vamos a abordar el significado geométrico de las derivadas parciales.